de datos donde ustedes entre algunos sistemas van a tener que elegir cuál es el más adecuado y justificar, ya sea por la jerarquía de la estación, pero bueno, como todos saben, las estaciones transformadoras tienen distintas jerarquías en función de si es de transformación, si es de paso, si es reductora, bueno, y de la importancia que tienen las líneas que llegan a la subestación. En definitiva, una subestación pasa a ser o es un nodo eléctrico donde se reparten salidas de línea, alimentación de transformadores, reactores y distintas máquinas que confluyen a ese nodo, y de alguna manera el sistema de barra lo que hace es permitir maniobrar. Cuando hablo de maniobrar es mover los equipos, y ahora vamos a ver a qué llamamos equipos, ¿no? Es decir, entrar interruptores, abrirlos, cerrarlos, entrar seccionadores, abrirlos, cerrarlos, entrar cargas, poner en paralelo líneas, bueno, todo eso se hace a través de un sistema de barra. Obviamente se sobreentiende que cuanto mayor es la jerarquía de la estación, o sea, va a tener que ser un sistema más complejo, ¿no? Porque se maneja por lo general más potencia o hay una necesidad de que no se interrumpa el servicio. Entonces, para eso se debe elegir un sistema de barra que sea acorde a la jerarquía de la estación. El sistema de barra vamos a hacerlo, en principio vamos a definir cómo está configurado, ¿no? Y vamos a hablar en principio de los elementos que lo componen. El sistema de barra, por lo general, se muestra en un esquema unifilar porque se ve obviamente una sola línea, una sola fase, y en realidad, bueno, la distribución real es de 3 fases, ¿no? Como todos sabemos. Y algunas empresas lo llaman esquema de servicio, y ese esquema unifilar o esquema de servicio va a permitir, cuando se trabaje en una subestación, ver rápidamente y a golpe de vista la jerarquía de la estación, porque vamos a ver los sistemas de barra, vamos a ver los aparatos. En un esquema unifilar simplificado, esquema de servicio, figura solamente los aparatos de maniobra y las máquinas. Ustedes no van a encontrar ahí ningún sistema ni de medición, ni de protección, ni de control. Nada, solamente los aparatos que lo configuran, y es para dar justamente la magnitud y ubicarse en el esquema y en la playa de maniobra si hiciese falta, ¿no? con ese equipo. Entonces, el primer aparato que vamos a definir es el interruptor. Ahí está, vamos a dar la definición. El interruptor, sería un interruptor de 132 en SF6, bueno, tiene obviamente 2 contactos, de entrada y de salida. Ya vamos a ver cómo se conectan al esquema unifilar. En el medio, internamente, obviamente tiene la cápsula de SF6 que va a permitir extinguir el arco, por eso es un interruptor, permite hacerlo. Entonces vamos a definir el interruptor como un aparato que tiene capacidad de maniobra. ¿Y qué es capacidad de maniobra? Es permitir cerrar con carga y cerrar y abrir en corrientes de falla, ¿no? Está capacitado. ¿Por qué? Porque justamente tiene entre sus 2 contactos un elemento que permite apagar el arco, apagarlo y ayuda a extinguirlo. Entonces está capacitado para hacerlo y lo hace en forma normal, digamos, para las corrientes nominales y para las corrientes de falla. Este es el ejemplo de un interruptor, ven las 3 fases, y estas son las estructuras de soporte. Acá vemos un interruptor de aire comprimido, de vieja, lo van a encontrar, el que camine por alguna estación del interior, por ahí se va a encontrar con algún interruptor de este tipo. La característica que tiene, que en lugar de tener SF6 para cortar el arco, lo hace a través de aire comprimido seco, y el aire tiene la doble función de mover los contactos, obviamente en un interruptor hay un contacto fijo y un contacto móvil. Cuando uno de la caja de comando del interruptor descarga la energía que tiene el resorte o el sistema de cierre y apertura, lo que hace es dejar pasar aire para que se mueva ese contacto móvil y cierra el circuito entre la parte, obviamente, entre la parte inferior y la parte superior del borne del interruptor, ¿no? Este es a nivel de comentario. Acá este es en SF6, acá vemos 3 fases de un interruptor, con dos ruptores, tiene 2 ruptores y abre en 4 puntos este interruptor. Esto es simplemente para ver
de qué estábamos hablando, de qué dimensiones y qué es un interruptor. Entonces, ya definimos interruptor. Ahora vamos al seccionador. Acá tenemos un seccionador, en este caso lo vemos abajo, es de doble cuchilla. Arriba vemos un seccionador de cuchilla central giratoria. La diferencia entre estos dos, estos seccionadores son obviamente de 132 y como verán, este abre el circuito en un solo tramo, se abren las dos cuchillas hacia un lado y hacia otro, y este otro permite la apertura en dos puntos, ¿no? Gira esta columna central y establece un doble tramo de apertura visible. El seccionador, y alguno seguramente va a preguntar, escuché hablar del seccionador bajo carga. En la alta tensión no hay bajo carga, o sea, el seccionador no está habilitado bajo ningún punto de vista para abrir bajo carga. ¿Por qué? Porque habla en aire, no tiene las cámaras de extinción como lo tiene el interruptor. Entonces, ¿qué permite hacer el seccionador y para qué se pone? El seccionador se pone para permitir un tramo de apertura visible cuando uno tiene que hacer un mantenimiento. Ahora, cuando lleguemos a los esquemas, lo vamos a ver. Si alguien tiene que hacer un mantenimiento en un equipo, debe subirse ese equipo y tiene que estar cumpliendo las 5 reglas de oro, que ahora también las vamos a ver. No vamos a maniobrar, pero las vamos a enumerar. Tiene que cumplirlos y para que se cumplan esas 5 reglas de oro, tiene que tener tramo de apertura visible a ambos lados. Quiere decir que si yo estoy trabajando arriba del interruptor, tengo que mirar hacia arriba del interruptor y ver un tramo de apertura visible. ¿Quién lo hace? El seccionador. Si miro hacia abajo, hacia el lado de donde sale la línea, o sea, al lado del terminal, como quieran llamarlo, también lo establece un seccionador. Entonces, sirve para establecer ese tramo de apertura visible, pero no está capacitado de ninguna manera, ni en alta, ni menos en extra alta tensión, y en media tensión tampoco, para abrir con carga. Bueno, entonces, ahora vamos a ver, estos son los distintos, hay, obviamente, como dije al principio, en función de las distintas jerarquías que puede tener una estación y los distintos niveles de tensión. No es lo mismo una subestación en 33 kV que una en 220 kV. Obviamente se nota que la jerarquía es distinta porque a medida que vamos arriba en el nivel de tensión, nos está indicando que estamos trabajando con líneas de alta tensión que obviamente necesitan un valor bajo de corriente para poder hacer el transporte en la línea. Entonces ya nos está hablando de la jerarquía de la subestación a medida que vamos aumentando el nivel de tensión, y ni que hablar de una estación transformadora de 500 kV, ¿no? Entonces, acá se listan acá los distintos sistemas de barra. No quiere decir que estén todos, hay algunos es decir, uno puede generar un sistema y mientras funcione y que las maniobras sean correctas, se haga el libro de maniobra de la estación, puede funcionar. Pero estos son los más convencionales y los más utilizados. Sistema de simple barra con acoplador longitudinal, ahora después lo vamos a repasar rápidamente. Está el de simple barra con una barra de transferencia, el de doble barra y barra de transferencia, triple barra y bypass, doble barra de bypass. Hablamos de interruptores extraíbles y acá no sé si está, que no se listó porque no lo vamos a hacer en este caso, pero sí lo podemos visualizar y explicar. El sistema de interruptor y medio, el sistema doble interruptor, que se utiliza exclusivamente en extra alta tensión. Esto es para niveles de 500 kV, ¿no? Bueno, entonces vamos a arrancar. Bueno, arrancamos con el sistema. Acá vemos nada más, dos sistemas. Vamos a tener que ir a otro. Vamos a empezar por acá. Bueno, este es un sistema de simple barra partida, que tiene un acoplador. Ahora vamos a ver. El más común no lleva este acoplador, que simplemente es una única barra sin el acoplador, ¿no? Pero voy a poner este sistema como para nombrar cuáles son los elementos que constituyen un campo. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5 campos. Si la estación esta fuese real, estaríamos hablando de 5 campos. Estos 5 campos son 2 de transformador,
2 campos de línea y un campo de acoplador. Esto configuraría la estación transformadora. Vemos que tenemos barra 1 y barra 2, o sea, el sistema está configurado por 2 barras, esos serían los nodos que les comentaba, y en este caso los 2 nodos están vinculados por un interruptor. Ese interruptor nosotros lo vamos a denominar acoplador de barras, y en este caso va a ser transversal, longitudinal. Estoy longitudinalmente cerrando las barras. Cada uno de estos campos, como ven, tienen un seccionador sobre la barra 1, un interruptor, la máquina que sería el transformador, un interruptor secundario. La línea tiene otro seccionador que está asociado a la barra, tiene un interruptor y un seccionador de línea que, como verán, tiene asociado un seccionador de puesta a tierra. Esto físicamente es un seccionador con puesta a tierra, que va ubicado en la línea, en la salida de línea, y es un único equipo, es decir, el fabricante ya vende, que por lo general es una disposición de, ahora lo vamos a ver, luego lo veremos en la elección, que es de polos paralelos y tiene con puesta a tierra. Tiene una cuchilla que cuando se abre el seccionador permite que esa cuchilla cierre a tierra y ponga sus contactos del lado de la línea a tierra. Entonces, vemos que tenemos uno, que vamos a llamar elemento, un seccionador, y el seccionador asociado a la barra se denomina, bueno, obviamente seccionador de barra. ¿Cómo lo vamos a nomenclar o cómo lo vamos a llamar en cualquiera de los sistemas? El seccionador que está asociado a la barra, el nodo sería, se denomina seccionador de barra. El segundo elemento es el interruptor, la máquina en este caso es el transformador. Hay un interruptor secundario que seguramente alimentará, si esto es 132, es muy difícil encontrar en 132 un sistema de este tipo, muy frágil, pero suponiendo que fuese en 132 13.2, este sería el interruptor secundario y este es el seccionador secundario. Normalmente en 13.2 no son seccionadores fijos, sino que lo vamos a ver, son extraíbles. Cuando se saca el carro, se secciona directamente. Ahora lo vamos a ver un poquito más adelante. Este sería el campo transformador 1. Campo transformador 2 es igual asociado a la barra 2. Después, el campo está pegado al transformador 1, campo de salida de línea 1, llamémoslo así, tiene su seccionador de barra, es el elemento seccionador de barra asociado a la barra, el interruptor y el seccionador de terminal compuesta a tierra asociado a la salida. Entonces, bueno, y me quedaría como dijimos, un interruptor que va a permitir el cierre de el acople de las 2 barras y se denomina acoplador, interruptor acoplador. Bueno, estos son los elementos que tiene un esquema de simple barra partida. Como verán es muy sencillo, no ocupa demasiado lugar porque tenemos solamente un seccionador asociado a la barra. Las maniobras las vemos más adelante, pero podemos ver que desde el punto de vista del espacio, al ser una simple barra, o sea, tener 2 simples barras, ¿se ve? Se está escuchando y se ve, ¿no? ¿Sí? Sí, se ve. Estamos bien, ¿no? Bueno. Sí, se ve fuerte y claro, bueno, y te estamos escuchando bien. Bueno, por cualquier duda me paran y me preguntan, no hay problema. Cualquier duda que surja me avisan y cortamos. Lo que digo es un sistema de este tipo, ustedes verán la fragilidad que tiene en principio, si hay un cortocircuito en la barra 1, queda a la mitad de la estación fuera de servicio. Entonces, una subestación que necesita, que tiene mucha potencia en juego y que tiene que recibir líneas y distribuir, obviamente no, en un sistema de este tipo es muy flojo de papeles, ¿no? La ventaja que presenta es que al tener un acoplador y no tener una barra enteriza, podemos bajar el nivel de cortocircuito. ¿Qué significa esto? Que operando normalmente la subestación puede trabajar con acoplador abierto, con lo cual el cortocircuito, si apareciese, sería la mitad o el valor que tome después del estudio de cortocircuito, pero sería por supuesto que menor
así estuviese toda la barra, si estuvieran trabajando con el acoplador cerrado o la barra enteriza. Esa es una de las ventajas, ¿no? Hacemos trabajar aliviado a los equipos. De todas maneras, cuando se hace el estudio de cortocircuito, el valor que dé de la estación es el valor que va a tener que, ya lo vamos a ver ahora en la elección de equipos, es el máximo valor posible, porque ¿qué pasa? Yo puedo estar trabajando sin la mitad sin un transformador o sin una línea con acoplador cerrado, ¿sí? Y bueno, bajo esa condición puedo tener distintas condiciones de cortocircuito. Entonces, tengo que preparar al equipo para la máxima solicitación en cuanto a cortocircuito aparezca en la estación. Bueno, este es un sistema que se utiliza y no con seccionadores fijos. Ahora yo creo que tengo otro esquema, lo vamos a ver con interruptores móviles, interruptores extraíbles se dice, ¿no? Que tiene el mismo seccionador en las cuchillas. Eso es más utilizado en media tensión. El doble barra con acoplamiento es muy común, muy comúnmente utilizado en los niveles de alta tensión, en 132 y en 220 kilovolts. Con respecto al anterior, vemos que tengo dos barras y unidas por un acoplador que en este caso no es longitudinal y que es transversal, pero que cada campo asocia un seccionador más. Quiere decir, este campo de línea, en lugar de tener un solo seccionador, va a tener dos y así todos los equipos. Presenta una gran ventaja, es que, como en el caso anterior, puedo trabajar en dos barras con sistemas distintos, bajando el nivel de cortocircuito. Puedo hacer maniobras pasando de una barra a otra, puedo pasar que en el otro caso no lo podía hacer. Desde el punto de vista económico, me voy arriba con los costos porque necesito, obviamente, la superficie donde voy a implantar la subestación va a ser mayor y voy a tener un seccionador asociado más a cada uno de los campos, ya sea transformador o campo de línea. Con lo cual, obviamente, el tema de espacio, cableado, toda la parte de monitoreo, las órdenes que tienen que dar los seccionadores a las protecciones y demás, complican el resto de los sistemas, lo que lo hacen más caro. Entonces, si bien comparado con el otro tiene unas ventajas terribles en cuanto a la operación, desde el punto de vista del bolsillo, obviamente hay que desembolsar un poco más. Acá tenía el caso del interruptor extraíble que quería mostrar recién. Esto es en media tensión, acá tenemos una celda, el corte de una celda, este sería el frente de la celda. Acá vemos el interruptor, que es un interruptor móvil, la parte superior está asociada a las barras, la parte inferior está asociada al terminal. Acá no se ve muy bien, pero acá, si esto fuese un cable, si fuese una salida de cable subterráneo, acá a este punto iría unido el cable de media tensión, de manera tal de que toma tensión de las tres barras, pasa por el interruptor y pasa por un transformador de corriente, que acá no se ve muy bien, pasa por el transformador de corriente y sale al cable. Acá los transformadores de corriente y de tensión en esta etapa, en estos esquemas unifilares no corren, como dijimos. Solamente vamos a ver interruptores, seccionadores y máquinas. Entonces esta tiene la particularidad que al sacar el interruptor una vez que se abre, permite extraerlo y ya la extracción hace que se separe el interruptor. Está preparado como para permitir esa separación y el seccionador podríamos decir que está asociado ya a los chupetes de terminal. O sea que no hay un seccionador en particular. El seccionador está asociado a la conexión que tiene el interruptor, tanto de barra como de terminal. A ver si puedo acá, yo creo que había, a ver si hay otro. A ver, ¿dónde está? Caseros. Bueno.
A ver, tendría que ver, bueno, me estarían faltando, a ver si hay reglas de oro, no. No, quería ver otro esquema, quería ver otros esquemas de barra, pero acá no las tengo. Bueno, voy a citar las 5 reglas de oro y después vamos a ampliar en, bueno, vimos hasta ahora sistema de doble barra y un sistema de simple barra. Después vamos a ver un sistema de transferencia, porque, no, me falta el esquema. El sistema de transferencia, hasta ahora vimos que si, en las maniobras lo vamos a anotar eso, que si en un sistema tenemos que sacar un equipo para mantenimiento, vuelvo acá, vamos a suponer que tenemos que sacar esta línea para mantenimiento, ¿sí? Obviamente la salida de línea queda sin tensión, es decir, el usuario que está colgado de esta línea no tiene forma de recibir energía, salvo que tenga un grupo electrógeno que levante por otro lado, pero digo, a partir de la estación no tengo forma de alimentarlo. ¿Por qué? Porque si saco fuera de servicio esta línea, no le va a llegar alimentación. Bueno, el sistema de simple barra o de doble barra con transferencia permite, a partir de usar ese interruptor de transferencia, permite enviar energía o alimentar la salida de línea. Esa es la ventaja que presenta. Lo vamos a ver, y eso con las maniobras lo vamos a ver muy bien. Cuando hagamos la clase de maniobra, ahí nos vamos a detener. Bueno, seguimos. Vamos a la dirección de equipos. Voy a mencionar las 5 reglas de oro, aunque esto lo vamos a reforzar en las maniobras, cuando hagamos maniobras, pero más que nada para que se vea todo lo que se usa en los equipos de maniobra en los esquemas unifilares, ¿no? El corte visible. El corte visible, cuando hagamos las maniobras, vamos a ver que la vamos a hacer a través de los seccionadores, lo dijimos antes. Entonces, la primera regla va a ser producir la apertura del equipo y luego, a través de los seccionadores, vamos a tener la primera regla cumplida, corte visible. La segunda regla también está relacionada con estos bloqueos, porque lo que se bloquean son los seccionadores. Entonces se coloca un bloqueo mecánico, que es una traba, para que en caso de que alguien erróneamente quiera mover el equipo, no lo pueda hacer y quede trabado. También está relacionado la segunda regla con el seccionador, y hay un bloqueo eléctrico que es cortarle la alimentación de corriente continua a los motores, tanto del interruptor como de los seccionadores, como la maniobra del interruptor. Maniobra, cuando hablo de maniobra, se entiende que es corriente continua o tensión continua de alimentación a los equipos, ¿no? Esa es la segunda regla, los bloqueos y trabas. Me faltó la tercera, ¿dónde está? La tercera regla es una comprobación de ausencia de tensión. Antes de que alguien suba a hacer un mantenimiento, existe un bastón, y con ese bastón, bastón de prueba, un detector que es lumínico y sonoro, se prueba que funcione correctamente, se va al lugar y se prueba y se vuelve al lugar para ver que no se descompuso en el trayecto el bastón. Entonces es la tercera regla, que es la prueba. Y bueno, la cuarta es poner a tierra para que la persona que va a subir a hacer ese mantenimiento, ya sea un interruptor, un seccionador, una máquina, tenga a ambos lados de donde está trabajando, así como parado arriba del equipo donde está haciendo la reparación o mantenimiento, va a haber aguas arriba y aguas abajo, la separación visible, que es la primera regla, también va a tener hacia arriba y hacia abajo, en el punto donde está trabajando, dos puestas a tierra, que se las llaman cadenas, en realidad son cables de cobre que están puestos a la malla de puesta a tierra, que están poniendo a potencial cero, digamos, los puntos donde está tocando la persona. Quiere decir que la persona que está trabajando, por ejemplo, sobre un contacto de un interruptor, está al potencial de la malla de tierra, está a potencial cero. De manera tal de que si alguno, ante una maniobra errónea, se alimentara o llegara energía, quedaría potencial cero y obviamente no tendría diferencia de potencial, con lo cual existe la posibilidad de que no mate a la persona, digámoslo así de claro. Y el quinto punto es
si estoy subido a un determinado lugar o a un campo determinado, es marcar bien el campo donde voy a trabajar, ¿sí? Y marcar bien el campo donde no voy a trabajar. Si estoy en el medio de dos campos que están en servicio, tiene que estar bien delimitado que ahí no puedo tocar, no puedo subir porque ha pasado. Yo creo que contaba la vez pasada, no me acuerdo si al grupo, que se han equivocado y se han subido un transformador por no estar demarcado y hubo un accidente, ¿no? O sea, se equivocaron el transformador y subieron una máquina con 132 servicio y bueno, una equivocación por no delimitar, o sea que parece algo que es muy menor, pero no tiene nada de menor. Indicar el lugar donde yo debo trabajar y el lugar donde no puedo acceder, ¿no? Bueno, entonces hasta ahora vimos, definimos por qué servía un interruptor, seccionador, vimos los elementos que configuran el sistema, los distintos sistemas. Yo creo que Carlos también habrá dado, Carlos, vos habrás dado todos los esquemas, ¿no? Sí, De hemos barra, doble explicado los terminal. sistemas, Bueno, lo todas vamos las a, yo alternativas diría, de barras. claro, yo diría, bueno, para la elección, nombrando eso está bien, cuando hagamos las maniobras, yo creo que ahí sí va a meritar que movamos los equipos porque ahí no es que se va a complicar, pero tiene algunos bemoles el tema de cómo maniobrar y cómo hacerlo, lo veremos después. Entonces, eh, vamos a ir a la elección de equipo, ¿no? A ver, vamos por acá. Bueno, no vamos a ahondar mucho en la teoría. Está acá hay una clasificación de estaciones en función de como dijimos, de la jerarquía. Ya definimos lo que era un seccionador. ¿Cuáles serían los parámetros? Ahora después vamos a entrar en la planilla de Dalton. Los parámetros característicos de un equipo son la tensión nominal, que es la máxima, la más elevada, la frecuencia nominal, la corriente nominal, los tiempos de apertura y de cierre, si estamos hablando de un interruptor, la corriente máxima de cortocircuito, corriente de impulso. Estos valores serán aplicables a unos equipos, en el caso de interruptor, y algunos no son aplicables al seccionador. Ahora los vamos a ver. Estos son algunas imágenes. Este sería como para ir individualizando cuáles son los equipos. Este sería un seccionador de doble cuchilla, 132 kilovolt. Acá lo vemos cerrado, la disposición, perdón, ahí está. Ahí vemos el seccionador cerrado y como vemos están las tres soportes de equipos alineados uno al lado de otro y se denomina, la disposición es polos paralelos. Tanto R, S, T son polos que están paralelos y así se lo denomina. Se utilizan por lo general para terminales, para seccionar terminales o para establecer alguna apertura en algún tramo de circuito. Ahora vamos a ver que para los seccionadores de barra, y más que nada en los sistemas de doble barra, la disposición que se utiliza es de fila india. Acá lo podemos ver, acá vemos RST, la disposición de los polos paralelos, y esta fila india por lo general es mucho más accesible para poder hacer un sistema de doble barra. Cuando hagan la construcción de un sistema de doble barra, predispone mejor la disposición en fila india. No quiere decir que no se pueda hacer un sistema de doble barra con polos paralelos. Existen y hay, pero digamos que la más común y la más sencilla de hacer es con la disposición de fila india. Bueno, acá seguimos viendo, pero hay que ver bastante, vamos a ir mirando. Acá tenemos, bueno, lo que decíamos, este es un polos paralelos que se utiliza para terminal. Esta es la cuchilla de puesta a tierra. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Cuando se produce la apertura, se abre la cuchilla en esta posición. Acá lo ven en el dibujo de la izquierda. Esto que ven acá es un contacto donde va a entrar la cuchilla de puesta a tierra. Cuando se produce la apertura, giran las dos cuchillas y una vez que giran las cuchillas, queda habilitado para mover en forma manual, se hace esta cuchilla, que es un caño con un contacto que va obviamente a tierra y permite el cierre poniendo el polo que por lo general o siempre es del lado de la salida de línea, pone a tierra
el circuito. Bueno, puesta a tierra, acá lo vemos. Esto es un poco para reconocer un poco los equipos. Este es un seccionador semipantográfico, ¿sí? Que tiene arriba, acá no se ve muy bien, cuesta verlo, pero bueno. Estas son las barras, RST son estas que ven acá, es de 500 kilovolts esto, y esto cierra, a ver si hay algo que se ve acá. Bueno, este sería también pantográfico, ¿no? Es un pantográfico, acá se ve mejor quizás, que cuando se produce el cierre, esto cierra como si fuera una tijera, como un crique, y va a buscar acá arriba el contracontacto que está asociado a la barra. Entonces este sería el contacto fijo y este sería el contacto móvil. Esto cuando tiene caño, cuando se hacen las barras con caño, son más fáciles de ajustar. Cuando uno tiene puesto directamente a un cable tendido, a un conductor tendido, el ajuste es muy difícil, a veces hay que usar contrapeso, bueno, es más complicado. Pero eso es un tema constructivo, nada más que anecdótico, ¿no? Bueno, esto es un poco para ver los equipos. Acá tenemos otro semipantógrafo cerrado. Ahí lo vemos. Entonces, tenemos distintos tipos constructivos. Ahora saltamos al interruptor. Esto es un interruptor de media tensión, como vimos en el corte anterior, donde tenemos el asociado a la barra hacia arriba va a estar asociado al contacto de barra, y lo que va a estar abajo hacia el contacto de terminal, que va a ser la salida de línea. Al separar esto, los seccionadores, digamos, están incluidos, vamos a decir, en esta parte del contacto, ¿no? Cuando se abrió el interruptor, dentro de estos aisladores, se produjo la apertura o la separación entre el contacto fijo y el contacto móvil. Una vez que está separado, se puede retirar, y esto haría de seccionador. Bueno, seguimos viendo equipos. Esto no viene al caso. Ya dijimos lo que podía ser un interruptor. Entonces vamos a ver rápidamente los parámetros para la elección de un interruptor. La tensión nominal es del sistema que estamos, sería 132 kV en este caso, puede ser 13.2 o 33, depende de la instalación donde uno esté diseñando el sistema. La tensión máxima de servicio esperada es un 10% del valor de tensión nominal, o sea que serían 132. Yo tomo 132 porque es el más común, pero bueno, cada uno hará la cuenta. 132 por 1,1 a 145 kV, que sería la máxima de servicio. El nivel de aislación, y acá aparece un concepto que después también se va a utilizar bastante en toda la elección de equipos, porque el nivel de aislación es el nivel que tiene que tener la estación, se lo denomina BIL, en inglés es Basic Insulated Level, el nivel básico del aislante, y es la tensión que va a resistir la instalación ante una descarga atmosférica, y por lo general lo que se toma en cuenta y se trata de seguir ese es el elemento más caro de la subestación. Digamos, veamos que, por ejemplo, si tenemos en un seccionador una descarga en aire, obviamente el aire se regenera, no tenemos tanto problema, pero una máquina que tiene aceite, que descargue en el interior de la cuba, es un problema porque primero los tiempos que lleva, las tareas, bueno, entonces, por lo general, el nivel lo fija la máquina. Los niveles que normalmente se utilizan en 132 son 550 kV o 650 kV. Son los niveles de aislación. Ahora después cuando veamos la elección del descargador, que la vemos un poquito más adelante, ahí vamos a repasar un poquito el nivel de aislación, ¿no? Entonces, digamos que está relacionado con la aislación de la estación. Nosotros tenemos que cuidar la aislación de la estación ante problemas de servicio, sobretensiones. La aislación está relacionada obviamente con los valores elevados de tensión que aparecen que puedan descargar el aislante, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las causas por las cuales se puede degradar un aislante o descargar un aislante? Bueno, descargas atmosféricas, yo tengo la caída de un rayo que puede producir una sobretensión, y esa sobretensión obviamente afectará a la instalación, como decía recién, los transformadores de corriente, tensión, las máquinas, distancias en aire. También tengo de servicio, si yo tengo algún cortocircuito, obviamente
tengo, dependiendo del tipo de cortocircuito, pases sobretensionadas, y eso genera también un estrés del aislante. De la misma manera de maniobra, por lo general las de maniobra son de 220 kV para arriba, diría casi 500, pero pongámoslo así, en niveles altos las tensiones de maniobra, también las sobretensiones de maniobra ponen en juego las aislaciones. Entonces, el bill de la estación, o el bill que ustedes pongan, lo van a poner el NBA, va a estar, cuando hagamos la planilla de datos garantizados, van a ver que uno de los ítems o una de las voces de las planillas de datos garantizados es el bill o NBA, y ahí se elegirá entre 550 o 650 kV para 132 a lo que corresponda en el nivel que estén trabajando, ¿no? Bueno, ahí estamos. Bueno, ahora, corriente nominal. Bueno, la corriente nominal es el cálculo de potencia que hace cualquiera, si es una línea en función de la potencia de transporte de la línea, o la potencia del transformador. Yo tengo una máquina de 80 MVA, entonces la corriente nominal será la potencia aparente 80 MVA dividido raíz de 3 dividido 132, y ese va a ser el valor de corriente que va a tener que soportar en forma nominal, y que se la tiene que bancar, obviamente, el interruptor, ¿no? Ahora viene la corriente de apertura. La corriente de apertura, tenemos corriente de apertura y corriente de cierre. Hay esa corriente de apertura y esa corriente de cierre asociados a la presencia de tensión dan potencia, que se denomina potencia de apertura y potencia de cierre, ¿no? Cuando hablamos de potencias de cortocircuito, estamos hablando de esos valores. Acá la corriente de apertura está relacionada con la relación que tiene con la distancia o dónde se produce la falla, ¿no? Está relacionando qué tan cerca o qué tan lejos de la fuente se produce el corto, ¿no? Entonces, por lo general se hace referencia al cortocircuito en función de la cantidad de veces o el número de veces que la corriente nominal del generador aparece en esa falla. Lo que digo es, se produce una falla en la línea y digo, es 5 veces, 4 veces la corriente nominal del generador, 10 veces, bueno, en función de eso sale esta relación, ¿sí? Y en función del tiempo, acá van a ver distintos tiempos, no se ve muy bien, vayan al gráfico, lo van a ver mejor en un libro esto, los distintos tiempos de apertura. ¿Por qué? Porque obviamente estamos hablando de corriente de apertura, y esto está el tiempo de apertura del equipo de la protección. O sea, aparece la falla, lo ve la protección abre y demora un tiempo. No solamente que demora un tiempo la protección, sino que está el tiempo propio de la apertura del interruptor, del mecanismo del interruptor, de los contactos. Es una suma de tiempos. Toda esa suma de tiempos, obviamente, hace que haya una corriente de apertura. Esa corriente de apertura lo que hace es solicitar, más que nada, térmicamente, porque estamos hablando de tiempo de apertura. Entonces, esta corriente de apertura está relacionada con el tiempo, y una vez estudiado en la barra o en el sistema el valor de corriente I segunda subtransitoria, que es la corriente de corto, se lo afecta por un coeficiente que sale que se llama mu, lo ven acá, que sale de lo que estaba explicando recién, ¿no? De cuántas veces hay que entrar con este valor, cuántas veces, acá lo ven, I segunda sub K se llega a ver sobre I sub M. Esto está relacionado entre la corriente de falla y la fuente. Si son 4 o 5 veces, nos está diciendo qué tan cerca o qué tan lejos está de la fuente. Entrando con ese valor y observando estas tres curvas, que son tiempos de operación, saco el valor de mu. Cuando no se tiene, normalmente se toma el valor mu igual a 1 de corriente de apertura, que es el caso que van a tener que usar ustedes, porque no nos vamos a hacer muy detallado. Si alguien lo quiere hacer más detallado, lo hace, pero bueno, con ese valor tenemos el parámetro que vamos a solicitar al fabricante de corriente de apertura. Como decía recién, ese valor de corriente de apertura multiplicado por la tensión nominal y raíz de 3 nos da la potencia puesta en juego. Entonces esa es la potencia de apertura del interruptor. Es un concepto obvio, pero que se maneja también. La corriente de cierre, que todos lo habrán visto en instalaciones, es la corriente de impulso, que es el valor de pico por capa
por el valor de la corriente I segunda sub K, que es la subtransitoria estudiada en el corto, ¿no? Cuando uno hace la corrida de la estación, uno estudia el corto, el mayor valor que puede aparecer, y acá estamos hablando del corto trifásico, porque ustedes piensen que en una subestación puede llegar a pasar de que uno puede cerrar con una cadena cadena de puesta a tierra, ¿no? En extremos de un interruptor, entonces uno produce un cortocircuito con el valor trifásico total. Ese es el valor que hay que poner, ¿no? del estudio. Kappa va a ser la relación entre R y X que va a encontrar el corto, reactancia y resistencia, y raíz de 2 el valor de pico. Y ese es el valor que ustedes habrán visto en instalaciones como corriente de impulso. Bueno, ese valor de corriente de impulso, ese kappa anda en el orden de 1,8 o 1,8 puede ser un poco más, hay que estudiarlo, el kappa ese, el valor que es la corriente que puede aparecer. Era como una corriente dinámica. En el otro caso hablábamos de corriente térmica, la corriente de apertura porque está relacionada en el tiempo. Esta es una corriente dinámica porque yo estoy cerrando directamente sobre el corto. Estoy en una condición, este valor raíz de 2 por kappa nos da 2,5 más o menos. O sea, raíz de 2 por kappa, que es 1,8, nos da 2,5 10 segundos sub K. O sea que vean el valor, estamos duplicando, no digo llegar a 3, pero 2,5 veces la corriente que estudiamos de falla, ¿no? Bueno, es otro parámetro. Ahora después voy a mostrarles las planillas de datos garantizados para que vean, una vez que ustedes calculen, van a tener que armar una planillita y elegir un catálogo de lo elegido, ¿no? Ese sería el trabajo práctico. El poder de cierre o potencia de cierre es lo mismo que hicimos con la potencia de apertura. Está relacionando la corriente de cierre, corriente de impulso, con la tensión nominal y, bueno, obviamente raíz de 3. La frecuencia, bueno, la frecuencia que tenemos, 50 Hz, todos sabemos. Medio de accionamiento, bueno, medio de accionamiento es cuando decíamos la caja de comando del interruptor o del seccionador, en función de cómo se mueva eso, cómo se acumule energía para entregarla, es el medio de accionamiento. Podrá ser aire comprimido, puede ser un resorte, puede ser un sistema hidráulico, depende de la oferta del fabricante, bueno, con eso se elige. Importante, perdón, en la anterior, importante es saber el medio de accionamiento y acá ya que estamos hablando de la caja de comando, tengamos presente cuando arrancamos, que vimos campo de transformador y campo de línea, el campo de transformador no va a admitir resierre. Si yo tengo una falla, el transformador sale fuera de servicio, sea cualquier falla, que sea diferencial, maximal de corriente, bufo, lo que salga, la falla que salga, opera, abre y queda abierto, no tiene ninguna posibilidad de resierre. En la línea, una línea de alta tensión, yo puedo tener una falla monofásica que se espuria, una rama que toca o algo que apareció y desapareció, que se limpió a partir de la aparición, y tengo la posibilidad de recerrar, de una sola fase o cerrar las 3 fases. Entonces tienen la protección, tienen la posibilidad de detectar esa falla monofásica y decirle a la caja que abra abra, que cierre, que vuelva a abrir, que vuelva a cerrar y que vuelva a abrir. Eso se va a llamar resierre, que ahora lo vamos a ver. Pero para eso, como yo necesito hacerlo en forma unitripolar, ¿no? Necesito tener 3 cajas, porque si la falla está en R, necesito una caja, la falla está en S. No. Entonces, tengamos presente que los equipos de interruptor para líneas van a tener 3 cajas de mando. Tienen 3 cajas de mando, una por fase y una que es central que domina las otras 3. Por lo general tienen 4 cajas de control. A diferencia del transformador que no tiene resierre, que tiene una única caja. No hace falta porque no hay resierre. Es un tema importante. Bueno. Ahora sí viene el resierre, que lo había visto recién, por resierre, no sé dónde estábamos. Ciclo de funcionamiento, acá está. Ese ciclo de funcionamiento está relacionado con ese resierre que decíamos recién, ¿no? Que el fabricante permite hacer esto. Entonces, que aparecida esa falla espuria, como conté recién,
¿Qué hace? 0 significa abierto, es así como opera el interruptor. 0 significa abierto. Vamos a suponer que la falla es de la fase R. Abrió porque apareció la falla. Espera 3 segundos la protección y le dice a la caja que cierre de nuevo. Esperó 3 segundos. La C indica que la caja le va a dar el cierre al interruptor, se va a mover la fase R de nuevo y va a cerrar. Otra vez la falla porque no se limpió, la rama sigue tocando, vuelve a abrir. ¿Sí? Como estamos en un tema térmico, ya medio que lo hervimos, ya le pusimos 3 segundos, estamos relacionados con el cuadrado de la corriente, obviamente, ¿no? El tiempo con el cuadrado de la corriente me da energía térmica. 3 segundos lo hicimos hervir un rato a la fase R. Abrimos, pero esperamos 3 minutos para que enfríe un poco más. Volvemos a cerrar y si el árbol sigue estando o las ramas sigue tocando a tierra, abre y queda abierto definitivo. Ese sería el ciclo de funcionamiento. Bueno, esto de la corriente dinámica, no sé, esto no le demos importancia, es lo que dijimos antes, la corriente dinámica es 1,8 por raíz de 2 por la corriente I segunda sub K que coincide con la térmica. Acá hay un concepto que es corriente térmica, ITH, que en realidad el fabricante da una ITH, el fabricante da una corriente térmica, es decir, que asegura, lo hace por lo general para 1 segundo o para 3 segundos lo puede dar, es el tiempo que puede soportar el interruptor ese valor de corriente, ¿no? Que en definitiva es un parámetro de energía, porque poner, como decía recién, poner la corriente al cuadrado y en el tiempo estamos hablando de energía. ¿Cuál es la energía que se puede bancar ese interruptor? Acá, este ITH que estamos poniendo acá, es lo que calculamos nosotros. La ITH que me da el fabricante la ensayó y me dice, yo te doy eso. Vos tenés que fijarse si te va esta cantidad de corriente térmica que yo te ofrezco, o sea, tanta corriente para tanto tiempo. Pero el proyectista que está diseñando la instalación, tiene que calcular ese parámetro. Y ese parámetro lo hace llevando a corriente continua, es una corriente variable. Ustedes veíamos recién que teníamos una corriente dinámica, ¿no? Cuando vamos al caso de que cerramos sobre un corto, ¿no? Cerramos sobre un corto, al cerrar vamos a tener una corriente de impulso que va a tener una componente de continua y una componente alterna. Entonces, esa corriente asimétrica que aparece, yo lo voy a llevar a un valor eficaz, como lo hago con los coeficientes M y N, ¿no? Para ver el efecto de la corriente continua y el efecto de la corriente alterna. Y el tiempo T que estoy poniendo acá va a ser el tiempo de operación de selectividad que yo le dé a la protección. Yo digo, bueno, estos son 700 milisegundos, 500 milisegundos. Esa energía puesta en juego, con este valor yo lo tengo que comparar contra el que me dio el fabricante y tengo que estar por abajo. Si estoy por arriba, elegí mal o tengo que ajustar la protección o tengo que cambiar la protección o tengo que hacer algo porque está mal. O sea que yo tengo que estar por debajo de la ITH que me da el fabricante. Este valor de corriente se llama corriente térmicamente equivalente. Bueno, acá lo explico más o menos, se explica más o menos cómo viene la situación. Medio de extinción, bueno, acá estamos hablando de gran volumen de otros equipos muy antiguos, gran volumen de aceite ya no existen, son viejos, lo podrán encontrar. Acá de pequeño volumen de aceite, esto no es anecdótico, ya casi no hay. Bueno, acá hay un interruptor de media tensión que es, sí, acá se ve que es la ampolla de vacío, encapsulado en vacío, que se utiliza en media tensión. Pero normalmente se está usando más SF6, ¿no? Bueno, esto es como trabajan los equipos, no vamos a andar en esto es muy teórico. Bueno, acá vemos, hasta ahora entonces vimos interruptores y seccionadores y los parámetros. Ahora después vamos a ir a la planilla de datos garantizados. Necesitaríamos, para hacer el cálculo, ya entrando en un esquema unifilar más completo, la parte de medición, porque si tenemos que elegir equipos, transformadores de corriente y transformadores de tensión,
ya nos tenemos que meter en cómo trabaja el sistema. O sea, cómo trabaja la protección, sería el sistema de protecciones, y la medición. ¿Por qué? Porque va a depender de los transformadores de medida. Entonces, vamos a ver si podemos, a ver si acá, a ver, acá estamos, sistema de barras. Acá no hay nada. A ver, vamos a ver por acá, vamos a empezar a meternos en los esquemitas, que es lo primero que hay que ver, porque si no vemos los esquemas no vamos a entender la... A ver. Acá está. Bueno, es lo que más... esto es simplemente lo que voy a mostrar acá, es para que vayamos viendo, no nos vamos a meter en demasiada profundidad, porque hablar de protección, hablar de medición en el sistema puede llevar un montón de clases o varias clases, no es el objetivo. Pero sí ver un sistema de doble barra. Hasta ahora la máquina no la vamos a elegir, vamos a elegir interruptores, vamos a elegir seccionadores y transformadores de medida. Ese es el objetivo del trabajo práctico. Ya hablamos de los interruptores. ¿Hay alguna pregunta sobre interruptores y seccionadores o esquemas hasta ahora? ¿Quieren hacer alguna pregunta o seguimos? ¿O estoy hablando solo? ¿Se escucha? Sí, se escucha fuerte y Bueno, entiendo que no digo, a ver si todavía están estaba hablando atendiendo. como un loco solo y... No, no, Bueno, para nada, te estamos escuchando. bueno. Adelante, Bueno, Miguel. párenme con alguna pregunta si tienen, ¿no? Bueno, vamos a analizar un poquito de a grandes números un campo de transformador y un campo de línea para ver de qué estamos hablando, porque para que tengan el concepto y puedan elegir los transformadores de corriente y de tensión, ¿no? Entonces, el esquema unifilar ya ahora, unifilar simplificado ya deja de ser simplificado porque le estamos agregando, acá lo ven, está en nube, transformador de corriente que tiene 1, 2, 3, 4 núcleos, ¿sí? Tanto hacemos en 132, también lo tiene en 13.2, pero vamos al caso de 132. ¿Qué es lo que se tiene? Bueno, uno de los núcleos va a permitir tener el sistema de medición. Quiere decir que la corriente que pase por ese secundario me va a permitir medir, obviamente, la intensidad y va a participar en las mediciones de potencia y de energía. Es decir, que de esa línea voy a sacar, de ese transformador de corriente, voy a sacar esas mediciones. Voy a tener un segundo núcleo, ¿sí? Que va a ser de protección. ¿Por qué? Porque cuando aparezca una falla, ese núcleo va a detectar esa corriente falla, tiene que estar preparado, por eso hay que elegir bien el núcleo con las características que corresponden, porque si no, no funcionaría la protección o funcionaría mal. Y aparecido determinado valor de corriente, esa protección, a través de un contacto auxiliar, le va a decir al interruptor que abra, o a los interruptores que abra, porque estamos dentro del rango de operación, ¿sí? En caso de que haya un cortocircuito en el transformador o una máxima corriente en el transformador. Otro núcleo, y en el caso de los transformadores, ya entramos un poco en cómo trabajan las estaciones, hay una protección que se llama diferencial, como si fuera el diferencial de una casa, ¿no? Que lo que hace es revisar, hace Kirchhoff en definitiva, ¿no? Que todo lo que entra sale, digo, la corriente que entra por el primario tiene que ser igual a la secundaria. Entonces compara esas dos corrientes mientras todo esté bien, por supuesto con distintos niveles de corriente primaria, porque en el primario tenemos, si estamos en 40 megas en 132, a 13.2 hay una relación de 10, o sea, tenemos 10 veces menos intensidad en el primario que en el secundario. ¿Está bien? Por relación tenemos 10 veces, pero justamente lo que se hace es hacer que las dos corrientes sean compatibles en el secundario, se miran esas corrientes, mientras esté todo bien, Kirchhoff lo deja pasar. Ahora, cuando hay alguna falla, que se escapa alguna falla
hay una corriente diferencial, ahí Kirchhoff dice, no, hay diferencia, hay que actuar, y la protección cierra un contacto auxiliar que dispara el interruptor. Ese sería el tercer núcleo. Con estos tres núcleos, en forma mínima, ya podríamos nosotros. Hay subestaciones que son más complejas y ya hablamos de jerarquía, que se utiliza, por ejemplo, un núcleo más para una protección que se llama diferencial de barras, donde también hace Kirchhoff, pero con todos los campos de la estación y va mirando, haciendo Kirchhoff con toda la línea. No va a ser el caso de nuestra estación, ¿no? De nuestro práctico. Acá vamos a tener un circuito desde transformador de corriente, y ahora vamos a ver cómo se calcula que tiene un circuito para medición, un circuito para protección maximal y un circuito para protección diferencial. Esto va a tener el campo transformador. En este caso, no es esto, creo que no son los datos, sino que son datos viejos, pero ustedes vean que tiene ya como datos, estábamos dando tensión nominal, potencia del transformador para sacar la corriente nominal y la corriente de falla que tendría que cumplir. O sea, este valor de corriente de falla ya me está diciendo datos o me está dando datos de los valores que tenemos que tener en cuenta para elegir el seccionador, para elegir el interruptor y para elegir el transformador, en este caso, transformador de intensidad. Bueno, ese sería el campo, un campo de transformador. Este es un campo de línea, es un sistema distinto, ¿no? Pero podemos hacerlo también para doble barra. Este es un sistema de barra y transferencia, veámoslo como si fuera doble barra también, no hay problema. Y vamos a ver qué necesitamos, además de los seccionadores y de los interruptores. Bueno, ¿qué necesita este transformador de intensidad? De la misma manera que en el caso anterior, necesito la medición y necesito la protección. En las líneas, o sea que con dos, en principio me arreglaría, con dos núcleos, núcleo 1 y núcleo 2, uno para protección y otro para medición. Pero, por seguridad, se coloca otra protección más que de reserva. Entonces ustedes van a tener una protección principal y una protección de reserva y la medición. Significa que el transformador de intensidad va a tener tres núcleos. ¿Sí? Tres núcleos. El núcleo 1 para medición, el núcleo 2 para la protección, que cuando se trata de línea, por lo general es una protección de impedancia. ¿Sí? La protección se llama de impedancia, que mira la impedancia de la línea. No depende de otro parámetro, no hay ajuste de corriente. Si bien tiene arranque, es compleja la protección, no lo vamos a meter en ese tema, pero lo que mira es un valor de impedancia, se llama protección de impedancia. Y la otra protección es gemela, totalmente gemela y trabaja igual al mismo tiempo. No es que hay selectividad entre uno y otro, no, las dos trabajan al mismo tiempo, principal y reserva, toman de núcleos distintos, se alimentan, tienen baterías distintas, sistemas distintos, porque tienen que, y disparan contra bobinas de apertura del interruptor distintos. O sea, es como si fuera dos sistemas separados, si falla uno, está el otro. Entonces vemos que tenemos tres núcleos que van a tener características distintas. Uno va a ser de medición para medir las intensidades nominales, potencia y energía, y en el otro caso vamos a tener la protección de impedancia principal y de reserva, para la protección de línea. Entonces, vamos a ver qué datos necesitamos para elegir estos transformadores de corriente. Bueno. A ver, entonces, vamos a... Bueno, vamos a hacer la elección del más difícil, digamos, entre comillas, que es el del TI, el TI de protección, ¿no? Lo que no dije antes es, obviamente, vamos a suponer que la corriente nominal puede ser 100, 200 amperes en 132. Yo voy a tener en el circuito primario ese valor de corriente primaria y voy a reflejar, justamente para eso lo hago, un valor menor de corriente para poder medirla, que puede ser 1 ampere o 5 amperes. Lo que se hace normalmente, se estila por un tema de longitudes y por resistencias de cables,
En el nivel de 132 se utiliza 1 ampere secundario. Quiere decir que esos 3 núcleos que tenía yo de protección del campo de línea, voy a tener en los 3 núcleos la relación va a ser 100 o 200, el valor primario que sea, barra 1 ampere. ¿Sí? Barra 1 ampere. Quiere decir que cuando yo tenga 100 amperes circulando por el primario, secundario voy a tener 1 ampere. Se hace eso porque, por lo general, en las playas, las distancias de las salas de comando donde están ubicados estos transformadores hasta la playa, donde está el equipo en sí, en la playa de maniobra, hay distancias largas. Entonces, la resistencia del cable, si hacemos el I cuadrado R, que es una potencia I cuadrado R, la resistencia del cable por el cuadrado de esa corriente, si tomamos 1 ampere, no es lo mismo que tomar 5 amperes. Entonces, la prestación que necesitamos va a ser menor considerando 1 ampere, ¿okay? Considerando 5 amperes. No quiere decir que no se pueda hacer una estación con corriente secundaria de 5 amperes, se puede, pero este es el argumento para usar corriente secundaria 1 ampere. Entonces, vamos a la elección de un transformador de intensidad. Para el caso de una línea, esto sería una línea, la protección de línea, el montaje de ese transformador va a ser exterior, es lógico, va a estar ubicado en la playa de maniobra. Vamos a tener los seccionadores de barra, vamos a tener el interruptor, en serie con el interruptor va a estar el transformador de corriente y después va a estar el seccionador terminal, o sea que va ubicado en el exterior. 4 núcleos en este caso, podría haber sido 3, el ejemplo que di recién. La relación 2R significa que, y esto es un caso particular porque hay transformadores que se pueden, son de 2 bobinados su núcleo y pueden conectarse en paralelo o en serie. ¿Qué significa eso? Que esos 2 bobinados, si se conectan de una manera, me permiten, por ejemplo, tener una relación 100/1, y si lo conecto en paralelo, si lo conecto en serie, por ejemplo, tengo 100/1, pueden circular 100 por cada parte del bobinado, por semibobinado, y si los conecto en paralelo, tengo 200/1. Entonces, esa es la característica que tiene este 2R, que sería una doble relación. Pueden no pedirse, puede pedirse directamente la relación 200 sin que sea doble relación, pero en este caso lo traigo a colación porque lo pusimos a propósito para saber que existen, ¿no? Simplemente cambiando unas chapitas de relación, poniendo en paralelo o en serie esos 2 bobinados, consigo modificar la relación de transformación, que es la corriente primaria sobre la corriente secundaria. Aislaciones a aceite hermético quiere decir que esos núcleos que estoy hablando se van a desarrollar en aceite YPF, aceite mineral. La tensión nominal es 132, estamos hablando de 132. Como dijimos antes, la tensión máxima de servicio es 1,1 por 132 a 145. Habíamos hablado de, bueno, en este caso no sé de cuánto es, 5, bueno, no sé de cuánto es la potencia, pero bueno, si voy a transmitir 120 MVA por una línea, la corriente que me va a aparecer van a ser 525 amperes. Quiere decir que en el primario del transformador, de corriente, van a circular 525 amperes. Entonces veo qué núcleo le pongo. Bueno, elijo una corriente primaria de 600, 1200, ¿está bien? Ahí, o sea que lo voy a conectar en 600, van a estar los 2 semibobinados en serie, para tener 600, y los secundarios van a ser todos de 1 ampere. Si tuviese 3 sería 1, 1, 1, ahora son 4, es 1, 1, 1, porque tiene 4 núcleos. La frecuencia sabemos que es de 50 Hz, la corriente dinámica lo conocen, hablamos de la corriente de impulso, va a tener que tener ese transformador de corriente de 55 kA. Quiere decir que ha aparecido el cortocircuito, como hay 22 kA, acá lo vemos, ¿eh? La corriente subtransitoria, estos 22 kA serían la corriente subtransitoria que tiene el sistema. Son 5 GB, en 132 es muy común, las estaciones de NOR se hacen para 5 GB y son 22 kA. Estos 22 kA multiplicados por el kappa y por el valor de la raíz de 2 da 55 kA. Significa que ante un corto, ese bobinado va a sufrir con 55 kA y va a tener que ser soportado por el transformador, obviamente, ¿no?
Bueno, para un segundo la ITH que da el fabricante son los 22 kA, que ya vimos que era, la corriente que va a estar puesta en juego con el segundo. En este caso, la rigidez dieléctrica de onda de impulso, este es el BIL, va a estar preparado para 650 kilovolt. Esta rigidez dieléctrica con onda de 1,2 es el BIL y está preparado para 650. Acá podría haber estado preparado para 550, como dijimos antes. En este caso, tiene mayor, sale más caro, obviamente, porque tengo un nivel, un grado superior de protección en cuanto a la aislación, ¿no? Esto es onda de impulso. Onda de impulso es la onda del rayo, la onda del rayo. El rayo es una onda espuria que no se logra en el laboratorio, pero ese 1,2/50 es una onda que trae mucha energía en poco tiempo. Estamos hablando de microsegundos. O sea que esto me da pie a que digamos que después cuando veamos el descargador, veamos la energía que trae y puesta en juego y por qué usamos el descargador, porque no hay ninguna protección que pueda trabajar en 50 microsegundos. Es algo que crece, trae mucha energía, crece muy rápido, crece la onda en 1,2 porque es el tiempo de frente, o sea, llegar al máximo o al 90% del máximo en realidad, tarda 1,2 segundos. Después, para decrecer, hasta el 50% tarda 50 microsegundos. Pero eso trae un montón de energía que hay que sacarla, porque si no se la come el aislante, esa energía, le pega al aislante y nos descarga. Entonces, la única manera de hacerlo es primero, una que no entre, entonces por eso ponemos hilo de guardia, le hacemos toda la protección contra descarga que podamos, pero en la red la única manera son los descargadores de óxido de zinc. Antes eran autovalvulares, pero quedaron en historia. Entonces, que actúan muy rápidamente y pasan en microsegundos de una situación de conducción, de no conducción a conducción, y descargan toda esa energía. Bueno, esto me da pie y está relacionado con estos 650 kilovolts, ¿no? Onda de impulso. Rigidez eléctrica normal, bajo lluvia, 50 Hz, 230. Es un ensayo que se hace que es bajo lluvia durante un minuto, ¿cuánto soporta la aislación? Entonces se le dan los 230 kilovolts de cresta durante un minuto en condición húmeda y lo tiene que soportar el equipo, el interruptor, en este caso transformador corriente, interruptor o lo que sea, ¿no es cierto? Bueno, entonces, ahora sí, ya entramos, ya sabemos las características generales, y ahora vamos en cada caso particular para qué cada núcleo. El núcleo 1 se usa para medición, ¿sí? El núcleo 1 se usa para medición. La prestación es de 10 volamperes, porque estamos suponiendo que las cargas secundarias que estamos poniendo, el multimedidor, el medidor de potencia, el medidor de energía y demás, la suma esa, inclusive la suma del I cuadrado R de los cables, si yo tengo 50 metros de cable o 100 metros de cable, saco la resistencia de ese lazo de cable y lo multiplico por I al cuadrado y me da una potencia. También la tengo que poner porque es potencia que el secundario la va a tener que abastecer. Entonces, acá creo que lo puse, potencia consumida por cable. Sumando todo lo que yo pongo en el secundario del transformador, necesito 10 volamperes. Entonces le pido al fabricante 10 volamperes para medición. El factor límite de precisión es un tema importante de ver, que es menor que 5. Y ahora te vamos a tener que dar un concepto. Y la precisión es 0,5. Eso quiere decir que es para medir a fondo de escala, que no sería fondo de escala, en este caso con las protecciones, el error 0,5%. Pero me voy a detener en el menor que 5, ¿no? Menor que 5. Esto sería una protección 5P10, pero después lo vamos a ver. A ver si puedo ir al núcleo para que se vea. Acá yo creo que lo tengo, el 5. A ver, vamos a... Acá está. Bueno, acá está. N menor que 5. Es esta curva que está acá. Obviamente, la diferencia entre un núcleo de protección y un núcleo de medición está relacionado con la permeabilidad que tiene el núcleo. La corriente primaria es la misma, pero los secundarios tienen distintos núcleos de hierro. Y lo que va a variar es, obviamente, la permeabilidad y con esto va a saturar más o va a saturar menos. En el caso de la medición,
yo necesito, en caso de que aparezca una corriente de falla alta, ¿sí? Una corriente de falla, no nos olvidemos que si estoy hablando de 20 kiloamperes, tengo 200 amperes y voy a 20, me está apareciendo un valor de corriente muy superior a la nominal, que va a reflejarse en el secundario, ese amper. Lo que yo estoy diciendo es que a 5 veces la corriente nominal, si tengo 200, es 200 por 5, cuando aparezca 1000 amperes en el primario, se sature el núcleo. ¿Por qué? Porque al saturarse, todo lo que está colgado en el secundario, instrumentos y demás, no se queman. Entonces, lo limito y permito que llegue a los 5 amperes. ¿Qué estoy diciendo? Que esa corriente forzada de 5 amperes que va para yo estoy 5 veces, a menos de 5 veces ya se va a saturar y no va a permitir que lo que esté en el secundario reciba mayor corriente. Si no, lo estaría destruyendo los equipos de medición. Por eso digo, y como definición, n menor que 5, n se denomina índice de sobreintensidad. N, índice de sobreintensidad. Indica la cantidad de veces que puede pasar por el primario, la cantidad de veces la corriente primaria que puede circular, sin que el error de relación supere el 10%. Acá no se ve muy bien, pero acá dice 10. Entonces, hasta 5 veces, casi digamos que va a ser, tenemos a 45 grados, casi estamos en la curva de entrehierro normal. Pero superado los 5 veces entra a saturar. Se satura y hace que no reciban los multimedidores, medidor de energía, medidor de potencia, no reciban esa sobrecorriente, digamos. Entonces, ese es el MR5. En cambio, en la protección yo necesito lo más arriba posible que me copie lo que está pasando porque es una protección. Y esto lo voy a hacer en 10 veces la corriente nominal. En este caso 10, puede ser 20 o puede ser otro valor. En este caso sería N recién. Para N mayor que 10 va a empezar a saturarse. ¿Se entendió? ¿Se entendió la...? ¿Sí? Sí, sí. Entendido. ¿Sí? Bueno, fenómeno. A ver, quería encontrar lo que tenía recién. ¿Dónde estaba? Lo perdí. Eso ya está. Este no es. Acá. Bueno, acá tenemos lo mismo. Protección, pero 5 volt-ampere. Por lo general ahora las protecciones tienen una prestación. Este con volt-ampere es la carga en volt-ampere que llevan los equipos secundarios, que van colgados al secundario del TI. Y las protecciones estas IED, que son electrónicas y demás, hoy tienen unos valores bajísimos. 1,5, 2 volt-ampere y demás. Por eso estamos hablando de 5 volt-ampere en este caso, ¿no? En función de la carga secundaria más la potencia de los cables en este caso. El factor es mayor que 20, 5P20. 5P20 quiere decir que se va a saturar a 20 veces la corriente nominal y 5P porque es protección. El error va a ser 10% y va a empezar a saturarse a un número 20 veces de la corriente, cuando pase 20 veces la corriente nominal primaria, ¿no? Bueno, el resto son las condiciones que tiene que cumplir. Bueno, tiene que soportar 1,5 veces la corriente nominal por hora en tiempo determinado. Los esfuerzos están relacionados más que nada con la parte mecánica. Cuando aparece el corto, obviamente en el borne del transformador de corriente sufre por ese cortocircuito en alta tensión, o sea, lo exige con una fuerza de tiro, y esa fuerza de tiro va a producir una cantidad de kilos, y el fabricante dice, mira, yo hasta, qué sé yo, en el caso de los seccionadores, que son muy flojitos de papel, los seccionadores aguantan 150 kilos, 100, 150 kilos, superado eso, lo rompes. Entonces, en algunos casos ya ha pasado que hay que ayudarlos colocándole un aislador soporte al lado del borne, porque no, si el esfuerzo es muy grande y apareciese ese esfuerzo, lo rompería. Entonces, ¿qué se hace? Se pone con un aislador soporte que aguante 600, 800 kilos y el cimbronazo o el esfuerzo ese se lo come el aislador soporte. Y nos hacemos sufrir el transformador de corriente, que obviamente es muchísimo más caro, ¿no? Bueno, este es un corte de un interruptor. Acá vemos un transformador de corriente de 500 kV. Y bueno, esto es lo mismo que pusimos antes. Esta es una planilla de datos garantizados. Yo se las voy a pasar.
las planillas de datos garantizados. Acá creo que había una de datos garantizados. Así podemos ver planilla de datos garantizados de TITB. Yo, Carlos, lo que haría ahora es, vemos la planilla de datos garantizados y la próxima clase le damos los datos y hacemos maniobras, si te parece. Sí, por mi parte de acuerdo. No sé, Adrián, ¿qué opina? Datos garantizados, seccionadores, acá. Lo mismo, los mismos seccionadores, y lo mismo, a ver si hay alguna que se vea mejor, automatizado. Y TV, planilla de datos garantizados, TV, bueno. A ver. Bueno, vamos a ver el descargador. Yo tengo un paper de descargador que después lo tendría que pasar, que lo hice para, no sé si creo para este año o para el año pasado, que es lo que voy a explicar ahora rápidamente. Parece que... ¿Dónde estaba? A ver si tengo acá alguna planilla de datos garantizados. Bueno, yo les voy a mandar para que tengan de guía planilla de datos garantizados con los elementos, y si alguna voz ven que no saben de qué se trata y demás, nos lo pasan a mí, a Adriana, que sea, y nosotros le respondemos. No, quería ver lo del descargador. Pero estoy... ¿Dónde es que estaba esto? Acá. Bueno. ¿Se ve ahí? ¿Se ve? ¿Se está viendo? Se ve, sí. Y bueno, yo lo voy a pasar, después voy a tratar, si no se los mando así, bueno, una memoria de cómo se hace. Bueno, el descargador, como decía antes, el descargador se coloca obviamente en la línea, se coloca en el cercano al transformador, lo vamos a hacer para un transformador acá. Y justamente lo que estamos tratando de hacer es que ante una descarga atmosférica, una descarga de una sobretensión para un determinado valor, actúe tanto a frecuencia nominal como a valores de descarga. El rayo en sí es una onda, ¿no? Que no se puede lograr simular en forma perfecta, porque no es perfecta, pero sí hay un modelo. Cuando hablamos de 1,2/50, estamos hablando 1,2 del tiempo de frente, de cómo crece, o sea que está creciendo una onda escarpada que crece en 1,2 microsegundos hasta llegar al 90%. Es decir, crece, llega al 90% del valor de tensión máximo que tiene la onda justamente, y después decrece en 50 microsegundos hasta llegar al 50% de ese valor de tensión máxima. Bueno, obviamente la energía que trae el rayo, si entrara en los aislantes, en cualquier tipo de aislante, puede ser aire, digo aire porque la fase de los seccionadores están en aire, ¿no? Entonces podría llegar a descargarse, o en aceite, o en SF6, o donde sea, puede llegar a descargarlo. Entonces hay que levantar el nivel, poner un nivel básico, que es el BIL, que llamo BIL o nivel básico de aislación, para proteger ese nivel básico de aislación con la elección del descargador. Y obviamente el descargador tiene que estar bien elegido. Entonces, estas son las definiciones, esta tensión nominal del descargador la van a encontrar, estas son las normas que pueden buscar, IE6 699, la ANSI IEEE 6211. El valor eficaz máximo de la tensión a frecuencia industrial se denomina USUBR, lo denominan los fabricantes, y así lo van a encontrar en los catálogos, ¿no? Es la tensión que va a poder, o la sobretensión, hablemos de sobretensiones porque estamos hablando de valores de falla, durante un periodo de 10 a 100 segundos, ¿no? Normalmente se utilizan 10 segundos. Esas son las características que van a encontrar en los catálogos del interruptor. La tensión de funcionamiento continuo del descargador, es decir, yo voy a colocar, el descargador va a estar uno en cada fase, así como obviamente en derivación.
en derivación, se conecta en la fase R y ST, o sea que voy a tener 3 por cada conjunto trifásico. Y después vamos a ver que no tengo que superar una determinada distancia. Otra cosa que la digo ahora porque después no hay ningún práctico que lo podamos ver, pero es importantísimo que el cable de tierra, porque el descargador es una pastilla de óxido de zinc, en el terminal final, en el punto final donde va a drenar a tierra, lleva un cable de la misma sección que la malla de tierra, puede ser mayor, pero como mínimo la misma, que lo conduce a tierra, no debe tener ningún loop. Ningún loop, digo, por ahí uno entierra, que pasa más de una vez que entierra un cable sobre la malla o lo conecta y deja un rulo por la ganancia. En esto no, tiene que ir directo, porque ese loop genera, expira, determinado valor en milihenry o lo que sea, y esa espira puede hacer que levante la tensión de funcionamiento, que no vea la falla, o sea, que no arranques, por así llamarlo, el descargador, y termino haciendo un desastre, se quema la máquina. Entonces, tienen que tener presente que siempre el descargador, la conexión a tierra, tiene que ir directamente ya sea a la caja, me sale caja, pero es a la cámara o directamente a la malla de tierra si es que va soldada o identada. No hay que hacer ningún loop. Esto lo digo ahora para una perlita al mar. Bueno, la tensión de funcionamiento es la tensión que va a recibir, va a ser el valor de tensión máxima, que eran los 145 kV dividido raíz de 3, porque se coloca uno en cada fase. Es el valor de tensión máxima, llamémosla así, monofásica. Valor de tensión máxima monofásica, ¿no? Acá así lo define la IEC y el mismo valor la norma ANSI lo define como MSOB. Es el mismo término definido con distintas siglas, ¿no? por cada una de las normas. Bueno, aparece un concepto de USUP que es el valor de tensión residual. Estoy dando los conceptos, después vamos al cálculo, no a la lección, ¿no? USUP es el valor que va a aparecer. Si yo pudiera medir la tensión cuando empieza a descargar, es decir, yo tengo un valor de tensión, yo no, el descargador obviamente, ¿no? Un valor de tensión de umbral a partir del cual va a descargar esa energía que trae el rayo. En el momento que comienza a descargar, si yo le pusiera un voltímetro, el valor de tensión que aparece en la pastilla, en la resistencia que presenta el descargador por la corriente nominal del descargador, se denomina tensión residual. Esa tensión de descarga está tabulada o normada o reglada, es para una corriente de 8/20 microsegundos de rayo y para una 30/60 de maniobra. Esa es la corriente típica de corriente nominal, y cuando aparezcan estas corrientes con ese valor, estos son valores de tiempo. El valor de ahora vamos a ver cuáles son los valores de corriente nominal para cada nivel, ¿no? Por la resistencia que presenta el descargador ante esa falla, instantáneamente apenas aparece la falla en el valor de tensión normal, se denomina tensión residual. Bueno. Ahora seguimos. Ahora que estoy acá, este es 1, 7, ¿cuál era 2? ¿No lo abrí los otros? Bueno, ahí está. Bueno, es lo que decía recién, la corriente nominal de los descargadores, que es la para 8/20, es para tensiones nominales inferiores a 72,5, se usa 5 kA. Nosotros, que estamos hablando de 132 en este caso, vamos a usar 10 kA. Ojo que en 13 y en 33 se utiliza 5 kA, pero también podría llegar a utilizarse 10 kA, ¿no? De 245 a 420, 10 kA, y para mayores de 420 se utiliza como corriente nominal de descarga con este 8/20, la forma de onda, 20 kA. Después está la clase es, dependiendo si es para distribución, para transmisión o demás, la capacidad, y la clase lo da la capacidad, acá lo dice, que tiene de comerse esa energía, la cantidad de kilojoules por cada kilovolt que tiene el aparato. Entonces,
Sistema de distribución, estamos hablando en media tensión, se usa clase 1. En el caso nuestro, en líneas, vamos a usar la clase 2 a 5 del descargador. Y acá está un poco más discriminado, ¿no? Están las corrientes de impulso y están los valores de energía que pueden soportar cada clase. Nosotros vamos a estar trabajando en 33 y 13 con estos valores de entre 3 y 4, digamos, clase 1, y entre 4 y 7 más o menos en clase 2. Son los valores que vamos a elegir o que vamos a utilizar. ¿Dónde estamos? Me pierdo acá, me estoy perdiendo. 2. Bueno, este es fácil. Bueno, las sobretensiones temporales son obviamente son las que van a aparecer en bornes, obviamente, del descargador. Se las denomina TOBC y ahora vamos a ver para qué sirve. Y son cortas, dependiendo del tipo de estación, van a durar entre 1 segundo y pueden durar 1 minuto. En todos los casos, el descargador, estas sobretensiones temporales, que aparecen y desaparecen ya sea por descargas rápidas y demás, tienen que ser soportadas desde el punto de vista de la energía por el descargador, ¿no? Bueno. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estoy? Acá, ¿no? 4. Bueno, ya vamos a la elección directamente del descargador. Bueno, acá habíamos hablado de un transformador, estamos poniéndole el pararrayos, se le llama pararrayos también al descargador, que es de óxido de zinc, a un transformador de relación 132-3313, ¿no? Entonces, dijimos, como habíamos visto antes, estamos en 132, vamos a usar 10 kA, y en 3313 vamos a usar 5 kA, según corresponda. Entonces, los valores de tensiones máximas monofásicas, como dijimos recién, que era uno de los parámetros que da el fabricante, nos va a dar tensión máxima 145, 36,5 y 14,5. La clase, habíamos dicho, ya la habíamos clasificado antes, que era clase 3 para estaciones, y para distribución clase 13 y 33 vamos a usar descargadores de clase 2. Entonces, la tensión de funcionamiento, esta es la tensión máxima de servicio que va a tener que tener la chapa característica del descargador, ¿no? La tensión de funcionamiento continuo, dijimos que era la tensión máxima de fase, digamos, ¿no? Va a ser en 132,84, 21 kV en 33 y 8,4 en 13,2 kV, para cada uno de los bobinados del transformador. Bueno, habíamos hablado de este TOBC, que es el cálculo de las tensiones, sobre tensión temporal, y es el valor de energía que va a tener que bancarse el descargador. Entonces, ¿cómo lo calculamos? Por lo general, el fabricante lo da para 10 segundos. Entonces, una energía que te dice el fabricante, bueno, esta sobretensión que aparece en el descargador va a generar tantos kilojoule por kilovolt, tanta energía, es lo máximo, hasta ahí puedes llegar. Si lo pasás, reventás al descargador. Y obviamente la máquina que está siendo protegida o el bobinado que está siendo protegido. Entonces, para poder ver qué valor de energía se va a poner en juego en esa instalación, se saca o se calcula un valor de UEQ o tensión equivalente, que relaciona el tiempo de actuación T, el tiempo que va a estar puesto en juego o sometido el transformador hasta que actúe la protección. ¿Qué más me está faltando? U sub T, ¿no? Por U sub T es K, que es un factor de falta de tierra, que ahora lo vamos a ver,
por el valor de tensión de servicio, que habíamos dicho, tensión monofásica de servicio, que lo habíamos calculado antes. O sea, este es un dato que lo tenemos. Este K ahora lo vamos a ver si se trata de una instalación con neutro opuesto a tierra, que tiene mucho que ver con las componentes directa, inversa y homopolar, este K. Uso un T y ese valor que da lo vamos a reemplazar acá. 0,02 es una constante, T es el tiempo de actuación, que puede ser 700 milisegundos, 500 milisegundos o lo que sea, dividido 10. Y ese nos va a dar el valor de U de Q. Hablando del valor K, este factor de falla tierra, K, va a depender mucho de los circuitos de secuencia que tenga la instalación. Este X0 es el valor de reactancia homopolar que presenta el punto donde se produce, donde está trabajando el descargador. X1 es la reactancia directa, R0 la resistencia de todo ese sistema y X1 también es la directa. Si se dan estas relaciones, significa que K se toma 1,4 y que esto está indicando estas relaciones entre reactancias homopolar y directa, que está aterrado, está bien aterrado, el sistema está puesto a tierra, ¿no? Esto sale del estudio del corto, entonces puedo optar, hay un neutro rígido, digamos, puedo tomarlo como neutro rígido y el K vale 1,4. Significa que reemplazo el K por 1,4, calculo y ya tengo ese valor de tensión equivalente. Ese valor, el Q lo voy a comparar contra el que me da el fabricante para 10 segundos, ¿sí? Y obviamente tiene que ser menor. Si es menor, quiere decir que elegí bien el descargador, ¿no? Entonces, volviendo al tema de los K, entre 1,4 y 1,73, yo estoy en neutro rígido. Entre 1,70 y 1,9 estoy en neutro aislado del sistema. Y nosotros lo vamos a calcular para un valor, el cálculo de ustedes, para un valor K 1,4. ¿no? Vamos a tomar ese valor, digo. ¿no? 6. Esto, bueno, entonces, bueno, acá se hizo el reemplazo, significa que, bueno, acá hicimos el reemplazo, llegamos a 117, entonces el valor de VQ da 112 kilovolt, esos 112 kilovolt van a tener que ser inferiores a lo que me da el fabricante para eso va a salir de la planilla de datos técnicos garantizados del descargador. Significa que con estos valores yo tengo elegido el descargador. Otro punto importante, bueno, pero no hace al cálculo en sí, sino que en algunos lugares que hay mucha polución o que se conecta se va a instalar este descargador, es importante conocer la línea de fuga, ¿no? Entonces la línea de fuga va a estar dada por la línea de fuga del descargador por la cantidad de milímetros por kilovolt. La línea de fuga es medir todo el contorneo que va a tener el aislador del descargador, ¿no? O sea, 20 milímetros por cada kilovolt por 100 volt, 2900. Quiere decir que yo voy a necesitar cerca de 3 metros de línea de fuga, dependiendo de la zona de que se trate. En este caso, estoy hablando de 20 milímetros, en otro lugar podré hablar de 30 si necesito más línea de fuga porque hay mucha polución en el ambiente, ¿no? Hay un margen de protección, y acá habíamos ya citado lo que era el BIL, ¿sí? Entonces, el margen de protección se toma 1,25, que significa que el valor de tensión máxima, que era 550, tenemos que estar en los 440. Con estos datos vamos a entrar a elegir el descargador. Y por último, creo que hay algo más. Bueno, entonces la planilla de datos garantizada estamos hablando de 10 kA de la clase 3, de la tensión residual, estos son los valores con los que estoy eligiendo, y el nivel de protección con un margen de 1,96 que lo calculamos recién, ¿no? Contra ese valor que teníamos, que habíamos calculado a lo último. Y por último, la distancia eléctrica, digamos, ¿no? Es decir, yo tengo que medir el cable, yo voy a poner el descargador, digo, ¿a qué distancia máxima lo puedo poner? ¿Lo puedo poner a 200 metros o lo tengo que poner a 1 metro? Hay una fórmula que me lo da,
es esta fórmula que está acá, ¿sí? Que dice que la distancia que voy a colocar en 132 van a ser los 300 metros por microsegundos, que es la velocidad de la luz, por los 400 kilovolts que saqué recién con el margen de seguridad, menos el dato de fabricante, que es el dato cuando empieza a actuar, es el umbral, quiere decir que en este caso si son 280 kilovolts, cuando aparezcan los 280 kilovolts en extremos del descargador, ahí va a actuar y va a empezar a descargar hasta llegar a la corriente nominal. Dividido 2, esto es toda esta fórmula, no es caprichosa, sino que es un estudio del reflejo de la onda. Cuando viaja la onda, se refleja y vuelve, y cuál sería la longitud de cobertura que tendría el transformador en este caso. Sale de ese análisis que, bueno, no lo vamos a hacer ahora, ¿no? Pero si ustedes quieren, lo van a encontrar por ese lado. Y ese es la pendiente de crecimiento, quiere decir que esa onda, que por lo general es la onda del rayo, crece a 1000 kilovolts por microsegundos. Esa es la onda de crecimiento. ¿Cómo va a crecer esa sobretensión que trae el rayo? Quiere decir que yo digo, la onda es, cuando digo frente escarpado 8/20, 1,2/50, estoy diciendo que en ese tiempo voy a tener 1000 kilovolts de crecimiento, ¿no? Bueno, haciendo las cuentas, me dicen que X es igual a 24, o sea, la distancia máxima desde el borne del transformador a proteger a donde yo pongo el descargador, tiene que haber 24 volts. Puedo estar más cerca, puedo estar a 20, a 18, a 8, bueno, pero no me puedo pasar de 24, porque si yo me voy a 30 metros de distancia, ese transformador no queda protegido. Esta es la cuentita que tenemos que hacer. Y así elegimos el descargador. Esa es la elección del descargador. ¿Se entendió más o menos? ¿Sí? Sí. Buenísimo. Bueno, entonces ahora, a ver, por último, así ya vamos cerrando. Bueno, voy a mostrar uno. A ver si se ve. Voy a mostrar ahora uno de los datos que después se los va a pasar. Esto es a nivel de ver cómo va a ser el práctico. Acá puse grupo 2, después verá Adrián para a quién le da cada práctico. Hay que elegir un sistema de barra, y acá se dice que hay que dibujar, obviamente hay que dibujar el esquema unifilar simplificado en el nivel de 132, que tiene 3 líneas, damos características de las líneas, 3 líneas que es entrada o salida, una cliente, 2 transformadores, 2 secciones entre C2 con 4 cables, y elegir entre estos, para poder abastecer a este sistema que tiene un cliente que no admite corte de suministro. Ya le digo, no puede ser doble barra, sino tiene que ser alguien que admita, va a ser con un interruptor de transferencia, lo vamos anticipando para que lo vean, porque si tenemos un suministro de un cliente que no puede cortar el suministro, bueno, cuando hay un mantenimiento, estamos en el horno, le tenemos que cortar en un sistema doble barra, de triple barra, ¿no? Entonces, ¿en cuál no le voy a poder cortar? Alguno que tenga un interruptor de transferencia. Bueno, tendrán que decirlo por qué, y bueno, obviamente es obvio la respuesta, ¿no? Para después hay que hacer el esquema unifilar completo, elegir todos los transformadores que ya lo vimos, con este valor de corriente de falla, según la hoja anterior, y hay que elegir interruptor, seccionador de barra, la potencia de carga la damos nosotros, ¿sí? De los circuitos de protección y medición. Hay que hacerlo para un campo de salida de línea con estas características, y el tópico además tiene que contener las fórmulas que usaron, la planilla de datos garantizado como les mostré, y el catálogo del equipo. Con esto cerramos el práctico. O sea que no más que esto. ¿Está bien? No vamos a hacer mucha teoría, sino vamos a hacer el esquema unifilar, repasamos. Vamos a hacer el esquema unifilar completo. Completo significa poner medición y no vamos a dibujar protección, medición y protección, ¿no? El completo es eso, ¿no? La elección de los aparatos que dijimos, interruptor, seccionador, TI, TV.
y para un campo de salida de línea y para un campo de transformador en este caso. Y el tópico tiene que contener en este cálculo qué fórmulas usaron, que eso lo pueden ser tipo teórico y después hacer una planilla de cálculo y listo. Planilla de datos garantizado, que va a ser la planillita de interruptor de seccionador, TI-TB, con la columna donde al lado pondrán el número que calcularon, que va a salir de la tabla, y al lado elegimos está el interruptor y el catálogo. Son cuatro hojitas de catálogo. Con eso cerramos para cada uno de los casos en particular, ¿no? ¿Está bien? ¿Se entendió? Por ahí, Sí, por ahí vamos a reforzar un poco más la semana próxima, si queda alguna duda y le damos tiempo para que miren un poquito el viernes que viene. Y ahí vamos a ver la maniobra, pero que a cada uno le toque, o sea, no vamos a repasar todas las maniobras. Si bien si va a ser presencial y todos van a ver el sistema que le toca al otro grupo, lo pueden aprovechar, vamos a ir sobre una maniobra determinada para cada grupo. No les voy a hacer todas las maniobras, vamos a hacer una maniobra determinada para mantenimiento de un seccionador y un interruptor. Si no tenemos que hacer 20 maniobras, no. Vamos a hacer una parte, porque si no es mucho. Bueno, Carlos, yo creo que hasta acá, si te parece. Ok, vamos terminando entonces. Adrián, ¿querés agregar algo?